En este video se explica un modelo para calcular el costo total anual de una red de intercambiadores de calor. El costo total anual es la suma del costo capital más el costo de operación. A través de las explicaciones, primero se explica la estimación del costo capital, luego la estimación del costo de operación y finalmente el costo total anualizado. Al hablar de modelo matemático para estimar el costo de capital, se refiere a que lo que se aplica es una ecuación para calcular el costo en función del número de unidades de transferencia de calor, N, y el área de transferencia de esas unidades o el área de transferencia total de las unidades. En este video se explica la estimación del costo capital considerando que las unidades de intercambio son de un paso por los tubos y un paso por la carcasa. En un próximo video se explica el cálculo para intercambiadores 1-2. En ambos casos, el cálculo del número de unidades y el área de transferencia. En la explicación de este video, el número de unidades se calcula sobre las curvas compuestas balanceadas del sistema. Y el área se calcula con una fórmula que los tratados sobre este tema le llaman el método GCC. La explicación de la estimación del costo capital se hace tomando un ejercicio en donde las unidades de transferencia de calor se consideran 1-1. Se elaboran las curvas compuestas balanceadas, luego se hace un seccionamiento de esas curvas y cada sección es considerada como una unidad de transferencia de calor 1-1. Se estima el área de cada sección, se totaliza el área y en base al área total se estima el costo capital. Estas son las propiedades de las corrientes calientes y frías consideradas dentro del ejercicio para hacer la explicación. El diagrama de intervalos elaborado para un delta T mínimo de 10 grados centígrados. En el centro las escalas de temperatura para las corrientes calientes, enfrente para las corrientes frías, las corrientes calientes a la izquierda, las frías a la derecha, la división de las escalas hace que resulten este número de intervalos. Siete en total. Los cálculos, los balances calóricos en cada intervalo se muestran a la derecha. Se observan dos estados pinch, un estado pinch aquí a este nivel de 200 grados centígrados para corriente caliente y 190 grados centígrados para corrientes frías. Un requerimiento calórico de 4.5 megavatios y otro estado pinch a temperatura de 150 grados centígrados para corrientes calientes y 140 grados centígrados para corrientes frías. Hay un requerimiento
de un servicio de calentamiento de 3. Por debajo del pin de proceso se nota que hay un requerimiento de servicio de enfriamiento de 10 megavatios. Este es el diagrama en cascada que nos dice que en total se requieren 7.5 megavatios de un servicio de calentamiento, 10 megavatios de un servicio de enfriamiento. También se lee que hay un estado PIN aquí a 200, 190 respectivamente, caliente y fría, 150 y 140 grados centígrados respectivamente, caliente y fría. Esta tabla contiene la información de entrada que se ha manejado hasta ahora para las corrientes calientes y para las corrientes frías. Se repite esa información en esta tabla, agregándole una corriente caliente, esta S1, que corresponde al servicio de calentamiento que se ha estimado. Se asume que el servicio se encuentra a 240 y su temperatura final es 239. Y su FC sub P es 7,5 para cumplir con el 7,5 megavatios que se ha estimado en el diagrama en cascada. Y este C sub W es una corriente que se agrega que corresponda al servicio de enfriamiento. Se está considerando que está disponible a 20 grados centígrados y que su temperatura final es 30. Y para cumplir con el 10 megavatios, entonces su FC sub P es de 1. Esto se agrega para elaborar las curvas compuestas balanceadas que se dijo al comienzo. El cálculo del costo se hace sobre las curvas compuestas balanceadas. Y otra información adicional que se requiere para el cálculo del costo son los coeficientes de transferencia de calor de cada una de las corrientes. Son estos valores que aparecen en la última columna de la derecha. Por lo tanto, resumiendo, a la información de entrada sobre las corrientes de proceso se le adiciona las corrientes que corresponden, que balancean el contenido y el requerimiento calórico. Y para el cálculo de las áreas se requieren los coeficientes de transferencia de calor, y es la razón por la cual aquí se aporta esa información. Este es un diagrama de intervalos que incluye las nuevas corrientes consideradas. El servicio caliente está entre 240 y 239 y la del servicio frío, esta que se ha considerado a 20 grados centígrados y que su temperatura final es 30 grados centígrados. Se trazan las divisiones donde haya una saeta, donde haya un punto de origen. Resultan
7 subintervalos y se calculan los flujos calóricos de cada una de las corrientes, por un lado las calientes y por otro lado las frías. Estos son calculados de abajo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, para las calientes, a 40 grados centígrados, 0. En el intervalo 6 hay un delta de 40 y la corriente H1 tiene un Fc sub P de 0.15. Por lo tanto, el flujo calórico es de 6. Explica este 6. En el intervalo 5, el delta de temperatura es de 70 y se tienen las dos corrientes calientes, una de 0.15, otra de 0.25, la suma da 0.4 por 70, 28, más este 6, explica este 34. En el intervalo 4, el delta es de 50 y nuevamente se tienen las dos corrientes calientes cuya suma de Fc sub P es 0.4. 50 por 0.4, 20 más 34 explica este 54 y así sucesivamente. Por el lado de las corrientes frías se verifica también. Aquí arranca de 0. En el intervalo 7 hay dos corrientes frías, C1 que tiene un Fc sub P de 0.2 y CW que tiene un Fc sub P de 1. Entonces 1.2 por 10 explica este 12. En el intervalo 6 hay un delta de 40. Solamente está presente la corriente C1 cuyo Fc sub P de 0.2 es 40 por 0.2 da 8, que sumado a este 12 da 20. Y en forma similar se pueden verificar los otros cálculos. Obsérvese que el requerido total de las corrientes frías, incluyendo el servicio frío, es 69 megavatios y el disponible total en las corrientes calientes, incluyendo el servicio caliente, es 69 megavatios. Tiene que ser igual porque ya el sistema está balanceado. Y esta representación y estos cálculos es para, en la siguiente diapositiva, hacer la construcción de las curvas compuestas balanceadas. Estas son las entalpías acumuladas para cada temperatura en el diagrama de intervalos para las corrientes calientes, incluyendo el servicio de calentamiento. Por lo tanto, al hacer el gráfico de temperatura en la ordenada y entalpía en la abscisa, ese gráfico es la curva compuesta balanceada. Nuevamente, observe que el total disponible en las corrientes calientes aparece aquí, 69 megavatios. Y estos son los datos para construir la curva compuesta balanceada para las corrientes frías, incluyendo el servicio de enfriamiento. Nótese nuevamente que el total
es 69 megavatios. Balanceada, ya se tienen balanceada la disponibilidad y el requerimiento calórico. Y estas son las curvas compuestas balanceadas. La superior, la correspondiente a las corrientes calientes, y la inferior, la correspondiente a las corrientes frías. Obsérvese el balanceo en los extremos. Hay una igualdad entre el calor total disponible en las corrientes calientes y el calor total requerido en las corrientes frías. El cálculo de las áreas de transferencia de calor se hace haciendo un seccionamiento de las dos curvas compuestas balanceadas, de tal manera que se haga división donde alguna de las dos curvas cambia de pendiente. Por ejemplo, de mayor temperatura a menor temperatura, la línea que está más a la derecha, esta línea, es el extremo de una sección. En este punto, donde la curva compuesta balanceada de las corrientes calientes cambia de pendiente, se hace una división. Y entonces aquí se tiene una primera sección. Si miramos la curva azul a las corrientes frías, en todo este segmento tiene la misma pendiente. Si miramos la curva roja, vemos que en este punto hay un cambio de pendiente. Entonces, aquí se considera otra división. Por lo tanto, esta es la segunda sección. En estos puntos, bueno, continuando con la roja, hay un cambio de pendiente aquí. Entonces, coincide con que en el punto que está encima de ese punto rojo, también hay un cambio de pendiente por cualquiera de los dos. La consideración de hacer una división y surge otra sección, la número 3. Y así sucesivamente, las divisiones se recomiendan hacerlas en puntos donde haya cambio de pendiente de alguna de las dos curvas. Por ejemplo, en esta división, la división con la cual se cierra la sección 4, el cambio de pendiente es en la curva azul. Esa es la guía para hacer una división. Este punto que está aquí sirve para explicar. Ese punto es uno de los cálculos en las corrientes frías. Pero no hay cambio de pendiente en la azul y en la sección tampoco hay cambio de pendiente en la roja. Entonces, no se tiene en cuenta o no se considera otra división. Podría hacerse una división, pues simplemente si se considera aquí una división, lo que va a resultar son más divisiones, lo que demanda más cálculos. Por lo tanto, siguiendo la regla de que se hagan divisiones
donde haya cambio de pendiente en alguna de las dos curvas, las curvas compuestas balanceadas, al hacer división, han resultado 7 secciones. Un dibujo de un intercambiador 1-1. El fluido caliente entra a una temperatura TH1 por la carcasa y circula golpeando los baffles. Por lo tanto, en su flujo hay un solo paso. Sale con temperatura TH2. El fluido frío entra a una temperatura TC1 por los tubos y hace un solo paso a través de los tubos y sale a una temperatura T+C2. Las áreas de las secciones consideradas en las curvas compuestas son consideradas secciones de transferencia 1-1. En un intercambiador 1-1 como el mostrado, el flujo de la corriente es en contracorriente. Este gráfico muestra el perfil de temperatura a lo largo del recorrido en el intercambiador de cada una de las corrientes. La corriente caliente entra a una temperatura alta, TH1, y disminuye a una temperatura TH2. Al revés, la corriente fría entra a una temperatura menor por el extremo por donde salió la corriente caliente y sale a una temperatura mayor por el extremo donde entró la corriente caliente. Esto es lo que usualmente se dice el extremo caliente y el extremo frío. A continuación, lo que se explica es el cálculo del área de transferencia de cada sección de transferencia de calor considerada en las curvas compuestas balanceadas. La ecuación a aplicar es la del diseño de un intercambiador, en donde se requiere entonces conocer la carga calórica intercambiada en cada sección, el coeficiente global de transferencia y el delta T logarítmico, la diferencia de temperatura logarítmica entre las corrientes en cada sección. Cada una de las secciones en las curvas compuestas balanceadas es considerada como un intercambiador 1-1. Por lo tanto, para calcular el área de transferencia en cada sección, se requiere la estimación de la diferencia logarítmica de temperaturas, que aquí se recuerda la ecuación con la cual se calcula. Y aquí debajo se escribe con los símbolos utilizados en la representación anterior. Esta es la curva compuesta balanceada con las 7 secciones consideradas.
Y se repite aquí para explicar lo siguiente. Ubiquémonos aquí en la sección número 1 y veamos los puntos que están resaltados. En la sección número 1 están resaltados los dos puntos de las corrientes calientes. Eso quiere decir que se conocen la temperatura inicial y final. En la corriente fría nada más está resaltado uno de los puntos, pero el otro no. Eso quiere decir que no se conoce una temperatura en las corrientes frías. Esa temperatura que no se conoce se debe estimar. Y se estima a sabiendas de la carga calórica que se intercambia aquí en esta sección. Simplemente con el cálculo de un Q igual a Fc sub P delta T aplicado a la corriente que sea necesario, que tiene una temperatura como grado de libertad, y de esa manera queda estimada las 4 temperaturas de las corrientes en la sección 1. Con esas 4 temperaturas se calcula después el LMTD de esa sección o unidad de transferencia. Y así sucesivamente, si ahora observamos la sección número 2, se conocen las 2 temperaturas de las corrientes calientes. Ya se calculó una temperatura de las corrientes frías. Se desconoce una, se calcula con la carga calórica en la sección 2, el Fc sub P de las corrientes frías, y queda aquí el delta T que nos va a calcular la temperatura que se desconoce. En la sección 5, por ejemplo, se conocen las 2 temperaturas de las corrientes frías, pero solamente se conoce una de las temperaturas de las corrientes calientes. Se hace necesario calcular la otra. Esa se calcula conociendo la carga que se intercambia en la sección 5 y aplicando el Fc sub P delta T para las corrientes calientes. Se repite lo descrito en la diapositiva anterior con estas X colocadas aquí sobre el diagrama de intervalos. Hay que calcular en la sección número 1 la temperatura de entrada de las corrientes frías. En la sección número 2 hay que calcular nuevamente la temperatura de entrada de las corrientes frías. En la sección número 3 ya se tienen las 4 temperaturas. En la sección número 4 ya se tienen las 4 temperaturas. En la sección número 5 se tienen las 2 temperaturas de las corrientes frías. Una de las corrientes calientes hay que calcular la otra. En la corriente 6 hay que calcular la temperatura de entrada de la corriente fría. Eso se hace y por eso se hicieron estos cálculos. Porque aquí al acumulado, con los acumulados, se pueden calcular las cargas calóricas en cada intervalo. Por ejemplo, 69 a este nivel, 67,5 a este nivel. Eso quiere decir que en el intervalo 1 hay una carga calórica de 1.5 megavatios. En el intervalo 4 y en el 4, ¿cuánto es la carga calórica? 20. En el intervalo 3,
¿Cuánto es la carga calórica? 59,85 menos 54, 5,85. Pues, eh, tengo aquí en el intervalo 1 un Q de 1,5 megavatios. Hay una corriente fría C sub 2 con un FC sub P de 0,3. Aplicando la fórmula de Q igual a FC sub P delta T, se puede calcular el delta de T y con ese delta de T esta temperatura. Eso es lo que se hace en cada intervalo y los valores que corresponden a las temperaturas aquí localizadas como X aparecen en la diapositiva siguiente. Ahora se muestran a color rojo las temperaturas calculadas y en cada uno de los intervalos ya se tienen las 4 temperaturas que se necesitan para estimar el LMTD de cada sección o unidad de transferencia 1,1. Los datos de temperaturas se han ordenado en esta tabla. En la primera sección, por ejemplo, la corriente caliente entra a 250 y sale a 240. Las corrientes frías entran a 225 y salen a 230. En esta columna entonces están los valores de las temperaturas de los extremos calientes y en esta columna de los extremos fríos. Aquí se escribe el delta del extremo caliente, que es esta resta, 250 menos 230 da 20. 240 menos 225 da 15. 239 menos 199.5 da 39.5. Y así sucesivamente. Y el extremo frío es la diferencia, el delta de T frío es la diferencia del extremo frío. O sea que este 15 ahora hay que leerlo en el rengloncito de abajo, porque ese es el extremo frío de la sección 1 y a su vez el extremo caliente de la sección 2. Entonces, este 15 es 240 menos 225. Este 39.5 es 239 menos 199.5. Este 20 es 200 menos 180. Este 10 es 150 menos 140 y así sucesivamente. Teniendo los delta caliente y los delta fríos, se aplica la fórmula del LMTD y se obtienen estos valores para cada una de las 7 secciones unidades de transferencia 1,1. ¿Qué sigue ahora? Calcular el área. Pero antes hay que explicar cómo se calcula esa área. El área se calcula con la ecuación de diseño de un intercambiador de calor. En los tratados se habla del método GCC, que tiene que ver con que el cálculo se hace sobre el seccionamiento de las curvas compuestas balanceadas. Si se analiza
en detalle esta ecuación. Es la ecuación de diseño de un intercambiador. Esta K, que está aquí como su índice, se refiere a una sección. Para el caso del ejemplo, tiene valores de 1, 2, 3, hasta 7. Entonces es la ecuación vista muy sencillamente de Q sobre U por delta de T logarítmico. Pero este término que está aquí es teniendo en cuenta que en una sección es posible que se tengan varias corrientes calientes y varias corrientes frías. Entonces, aquí lo que se plantea es la transferencia que se puede dar entre las distintas corrientes calientes y las distintas corrientes frías que hay en una misma sección. Eso es lo que quiere decir esta sumatoria. Se refiere a corrientes calientes desde I igual 1 hasta el número que haya en una sección. El J se refiere a corrientes frías. El Q sub IJ quiere decir la carga que se intercambia entre una corriente caliente y una fría. Y el U sub IJ, el coeficiente global que resulte en la transferencia de esas corriente caliente I con esa corriente fría J. Se hace consideración de la ecuación de la transferencia de calor para calcular el coeficiente global de transferencia en función de los coeficientes convectivos y se hace un tratamiento matemático que resulta planteando finalmente una ecuación que es la que se aplica para hallar el área de transferencia de una sección de las que se han considerado en las curvas compuestas balanceadas. Finalmente, la ecuación para calcular el área de transferencia de calor de una sección 1,1 es esta que se ha encerrado a color rojo. Esto quiere decir el área de la sección 1, si K es 1, es igual a 1 sobre el delta T logarítmico en la sección 1, multiplicado por la suma de los Q sobre H de las corrientes calientes que existen en la sección 1, sumado a la sumatoria de Q sobre H de las corrientes frías que existan en la sección K o 1, si K es 1. Esto quiere decir que el procedimiento llamado método GCC calcula el área de cada una de las secciones con la ecuación que se muestra y luego hace un total para expresar en términos de área de transferencia cuánto es la dimensión de la red de intercambiadores. La fórmula para calcular el área de la red no es otra que la sumatoria de las áreas de cada una de las secciones, que escrita aquí muy analíticamente es la ecuación que se muestra en la diapositiva. Esa ecuación se le llama la fórmula Bash. En esta diapositiva lo que se calcula es
el Q sobre H para las corrientes calientes en cada sección. Sección 1, sección 2, 3 y así sucesivamente. En las columnas encabezadas como Q, Q sub H1, Q sub H2, Q sub H3, lo que se tiene escritos son los flujos calóricos de cada corriente en cada sección. Si, por ejemplo, QH2 aquí no tiene valores porque QH2 no tiene presencia en estas secciones. Las columnas, las tres que siguen después, que dicen QH1 sobre HH1 y así para la 2 y para la 3, son los cálculos de los Q sobre H para cada corriente en cada sección. Y la última columna a la derecha es la sumatoria de los Q sobre H en cada sección para corrientes calientes. Aquí se hace lo mismo, pero para las corrientes frías. Se calcula el Q sobre H para las corrientes frías en cada sección, en una forma similar a cómo se calcula para las corrientes calientes. Aquí se resumen los cálculos hechos hasta ahora, como se dijo, en un paso a paso. En la primera columna, la numeración de las secciones. En la segunda columna, los LMTD calculados. En la tercera, los Q sobre H para corrientes calientes. En la cuarta, los Q sobre H para corrientes frías. Y en la última columna a la derecha, los cálculos que resultan al aplicar la fórmula para hallar el área de transferencia en cada sección. El total del área de transferencia que se cuenta para unidades 1,1 es 7.410 metros cuadrados. Y este es el modelo matemático que se utiliza en casi todas las estimaciones de costo de una red. Como se aprecia, N es el número de unidades de transferencia en el ejemplo que se explica. Son 7, N es 7. A su red es el área total de las 7 secciones, el área de la red. Y A, B y C son constantes que hay que determinar. Aquí abajo está explícito que el A sub red es la sumatoria de las áreas de las n secciones en que se dividió la curva compuesta balanceada. En esta diapositiva se entiende que se han tomado unos valores para los parámetros, para los coeficientes, las constantes A, B y C. Para A40.000, para B500 y para C1. Con esos valores, para esas constantes, la red tiene un costo capital de aproximadamente 4 millones de pesos.
tiene que anualizar el costo capital para sumarlo con el costo de operación que es anualizado. Se aplica la fórmula de anualidades de la ingeniería económica. En este caso, se está considerando una tasa de interés del 10% y un tiempo de vida para estimación de 5 años. Por lo tanto, el costo capital de 4 millones es equivalente a un costo anualizado de 1.051 millones por año. Para estimar el costo de operación, lo que se necesita es el precio unitario de los servicios, que son los que se cuentan como costos de operación. En esta diapositiva se lee que el costo de operación se está contabilizando como el que corresponde al costo de servicio de calentamiento más el costo de servicio de enfriamiento. Para calcular el costo anual de operación, entonces toca tener conocimiento de el precio unitario del servicio de calentamiento que se emplea. En esta diapositiva se entiende que se está hablando de vapor de alta presión que tiene un costo unitario de 2.5 por 10 a la menos 6 pesos por kilovatio segundo, que multiplicado por el flujo en megavatios que él debe aportar, entonces el costo por segundo es 1.875 por 10 a la menos 2 pesos. Con respecto al servicio de enfriamiento, este es el precio unitario que se está considerando, 2.125 por 10 a la menos 7 pesos por kilovatio segundo, multiplicado por el flujo que debe capturar 10 megavatios, hace que el costo de agua, servicio de enfriamiento sea 2.125 por 10 a la menos 3 pesos por segundo. Para hacer la suma de estos dos costos, este más este, da este total de como costo de operación. Y finalmente la suma de los dos costos anualizados, que en este caso están cuantificados por segundo, no están cuantificados por año, sino por segundo. 5.42 por 10 a la menos 2 por segundo. Esa es la forma que se tiene para estimar el costo de una red de intercambiadores de tipo 1-1. El costo capital se calcula con un modelo matemático que requiere de conocer cuántos intercambiadores o unidades de transferencia son, qué área total les corresponde, y el costo de operación, que para calcularlo se requiere los precios unitarios de los servicios empleados, el flujo calórico que
que debe cada uno asumir y después hacer la suma de los dos costos.